Hola, el álgebra lineal es una de las materias más bonitas de la ingeniería y de las matemáticas en general. Y uno de los primeros temas que abordamos cuando empezamos la materia es el de los números complejos. Debemos recordar que un número complejo es un número que consta de una parte real y de otra parte imaginaria, donde la unidad imaginaria va a ser la raíz cuadrada de -1. Otra forma de representar un número complejo es a través de su forma polar, que consta de un radio y una amplitud o un ángulo. También está la forma trigonométrica o cis, pero por último y menos importante, tenemos la forma menos entendida y al mismo tiempo más infravalorada de todas las formas de los números complejos, que es la exponencial. Pero, ¿cómo rayos esto y esto van a ser la misma cosa? Bueno, acompáñenme a verlo. Pero antes debemos retomar un par de conceptos fundamentales que nos van a servir para entender mejor esta demostración. El primero de ellos es la serie de Taylor, y no es la serie de Taylor Swift. La serie de Taylor es una fórmula que utilizamos para lograr aproximaciones polinomiales de cualquier función. Es decir, la aproximación de una función va a ser igual a una suma de varios términos que constan de la enésima derivada de esa función dividido por el mismo n factorial de esa función, que multiplica a un valor de x menos a elevado a la n. Pero a, ¿quién es? Bueno, a es un punto de referencia que vamos a utilizar para dicha aproximación. En la mayoría de los casos, así como en este, a va a tomar un valor igual a 0. Por lo tanto, nuestro término x menos a elevado a la n se reduce como x elevado a la n. Y segundo, también debemos recordar las potencias de i. Es importante recalcar que las potencias de i son repetitivas en ciclos de 4. Es decir, cada vez que el exponente de i llega al número 4, el siguiente, o sea, exponente 5, va a tomar exactamente el mismo valor que i a la 1, y a la 6 tomará el mismo valor que i a la 2, y a la 7 tomará valores iguales a i a la 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, solamente vamos a desglosar los primeros 4, y también considerando que i a la 0, como cualquier otro número salvo el 0 y el infinito, es igual a 1. Entonces, i va a ser igual a la raíz cuadrada de -1, por lo tanto lo vamos a dejar expresado como i. Y cuadrada va a ser la raíz de -1 por la raíz de -1. Y sabemos que cuando elevamos una raíz cuadrada al cuadrado, esta se neutraliza dejando únicamente el discriminante. Y a la 3 va a ser igual a menos i, porque sabemos que i multiplicado por i cuadrada, al sumarse a sus exponentes, será i cúbica. Y al mismo tiempo, multiplicando -1 por i, que son sus valores equivalentes, me va a dar como resultado menos i. Lo mismo sucede con i cuarta. Sabemos que i cuarta es lo mismo que i cuadrada por i cuadrada, es decir, -1 por -1, cuyo resultado es 1. Y así sucesivamente hasta el enésimo valor que deseemos encontrar de i. Sabiendo esto, vamos a analizar la serie de Taylor para la función e a la ix. Muy bien, entonces ya que tenemos mi función f de x igual a e a la ix, vamos a encontrar sus enésimas derivadas, sabiendo que la derivada de e elevado a la u va a ser igual a e elevado a la u por la derivada de u, donde u va a ser el exponente que tenga. Entonces su primera derivada va a ser e a la ix por la derivada de ix, pero ix es una constante por una variable, por lo tanto el resultado de esa derivada va a ser solamente la constante y. La segunda derivada se va a resolver de la misma manera, sin olvidar que tenemos ya una i que está multiplicando mi función. Por lo tanto, el resultado de este producto va a ser igual a i cuadrada por e a la ix. Y recordemos que i cuadrada es -1. En su tercera derivada va a suceder lo mismo. A mi factor i le voy a sumar 1 a su exponente, dejando entonces como resultado i cúbica por e a la ix. Y sabemos que i cúbica es menos i, por lo tanto se reduce como menos i por e a la ix. Por último, tenemos la cuarta derivada, donde su resultado va a ser i cuarta por e a la ix, pero i cuarta es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, que la enésima derivada de mi función e a la ix va a ser igual a i elevado a esa misma enésima potencia por e a la ix. Pero recordemos que x en este caso va a valer 0. Por lo tanto,
el término que contiene e a la ix, al ser su exponente 0, su resultado numérico va a ser 1, dejando entonces como resultado la siguiente función. Entonces, de acuerdo a la serie de Taylor, mi función e a la ix, donde x va a ser igual a 0, va a ser igual a 1 debido a que la 0 o la derivada 0 de e a la x es e a la ix, pero como está elevada a la 0, se convierte en 1. Mi segundo término va a ser la primera derivada multiplicado por x a la 1 sobre 1 factorial. Y 1 factorial, así como 0 factorial, es igual a 1. Mi siguiente término va a ser menos, que es y cuadrada, multiplicada por x cuadrada sobre 2 factorial. Mi tercer término va a ser y cúbica, que hace menos y, por x cúbica sobre 3 factorial. Mi cuarto término va a ser y cuarta, que es igual a 1, por x cuarta sobre 4 factorial. Mi quinto término va a ser y a la x quinta sobre 5 factorial. Y este último término que vamos a analizar va a ser y cuadrada, o sea, y sexta, o sea, menos 1, por x sexta sobre 6 factorial. Y así podríamos seguir analizando términos de aquí al infinito. Sin embargo, me gustaría que nos detuviéramos ahí para factorizar mi término común y separar aquellos que tienen ahí como término común y aquellos que no. Una vez factorizados los términos que tienen ahí como factor común y separados de los que no, podemos darnos cuenta que la función e a la ix tiene una parte real y también una parte imaginaria. Entonces, llevamos ahora un pequeño paso dado hacia la demostración de por qué la forma trigonométrica y la forma exponencial son, de hecho, la misma función expresada de diferente forma. Así que, no olvidemos esta parte. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con las funciones seno y coseno. Entonces, comenzando el análisis de la función coseno, debemos recordar que su primera derivada va a ser igual a menos seno de x. Su segunda derivada va a ser menos 1 por la derivada del seno de x, que es menos 1 por el coseno de x. La tercera derivada será menos 1 por la derivada del coseno de x, que es seno de x, es decir, seno de x nada más. Su cuarta derivada será coseno de x, su quinta derivada menos seno de x y su sexta derivada menos coseno de x. Ahora, en videos posteriores se dará explicación a por qué, pero mientras tanto vamos a conformarnos con asumir que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Así que desarrollando la serie de Taylor para la función coseno, evaluada en 0, vimos que coseno de 0 sobre 0 factorial es igual a 1 por x a la 0, que también es igual a 1, menos el seno de 0 por x a la 1 sobre 1 factorial, menos el coseno de 0 sobre 2 factorial por x cuadrada, más el seno de 0 sobre 3 factorial por x cúbica, más coseno de 0 sobre 4 factorial por x cuarta, menos seno de 0 sobre 5 factorial por x quinta, menos el coseno de 0 sobre 6 factorial por x sexta. Recordando, y como el seno de 0 es igual a 0, entonces todos los términos que tengan el seno de 0 se van a cancelar. Por lo tanto, la función coseno evaluada en 0 va a ser aproximadamente igual a 1 sucesivo de todos los términos que tengan potencias pares. Y también podemos observar que todos estos términos constan únicamente de números reales. Ahora, vamos a ver qué sucede con la función y seno de x. Aquí tenemos planteada la función f de x es igual a y por seno de x. Y para encontrar sus enésimas derivadas debemos recordar que y es una constante. Por lo tanto, sus derivadas se van a resolver con la fórmula de constante por variable, es decir, la constante por la derivada de esa variable. Entonces, su primera derivada va a ser y por la derivada del seno, que es coseno de x. Su segunda derivada va a ser y por la derivada de coseno, que recordemos que es menos seno. Ya simplificado, nos queda como menos y por el seno de x. Su tercera derivada va a ser igual a menos y por el coseno de x. Su cuarta derivada y seno de x, y su quinta y última derivada a analizar en este video va a ser menos y por el coseno de x. De tal manera que podemos concluir que la enésima derivada de nuestra función propuesta va a ser igual a y multiplicada por la misma enésima derivada de esa función. Dicho esto,
me adelanté a agrupar todos los términos como y siendo su factor común. De tal manera que nuestra función en serie de Taylor nos va a quedar como y factor de seno de 0 sobre 0 factorial por x a la 0, que es 1, más el coseno de 0 sobre 1 factorial por x, menos el seno de 0 sobre 2 factorial por x cuadrada, menos el coseno de 0 sobre 3 factorial por x cúbica, más el seno de 0 sobre 4 factorial por x cuarta, menos el coseno de 0 sobre 5 factorial por x quinta. Y recordando que el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1, entonces todos los términos que tengan el seno de 0 se van a cancelar. Una vez cancelados los términos que contienen el seno de 0, queda simplificada nuestra serie de Taylor como y factor de x menos x cúbica sobre 3 factorial menos x quinta sobre 5 factorial. Lo primero que podemos observar es que como y es nuestro factor común, concluimos que todas las partes que componen esta función van a ser únicamente partes imaginarias. Otra cosa es que las potencias que se mantienen después de simplificar los términos son las impares. Recordemos que en la serie del coseno pasaba lo opuesto, eran las pares las que se quedaban. Entonces, si el coseno se compone únicamente de partes reales e y seno de x de partes imaginarias, ¿qué pasaría si yo sumo estas dos series? Entonces, ya armada la suma de estas dos series, podemos concluir que coseno de x más y por seno de x se puede representar de la siguiente manera. Esta parte que está de color azul representa la serie de Taylor para coseno de x y la parte en negro la serie de Taylor para y seno de x. De tal forma que podemos ver que la parte correspondiente al coseno se conforma únicamente de las potencias pares. Asimismo, solamente van a ser números reales. Por el contrario, en el correspondiente al seno de x, tenemos que va a ser y multiplicada por todas las potencias impares. Y también, recordando, es una parte imaginaria, ya que y multiplica todos los términos. Asimismo, si yo hago la misma comparación, pero con la serie de Taylor de e a la ix, puedo ver que así como con el coseno, va a tener una parte compuesta únicamente de números reales y potencias pares, y que también así como la parte correspondiente a y seno de x, va a tener una parte compuesta de números imaginarios y potencias impares. Entonces, en resumen, tanto la serie de Taylor para e a la ix como para la suma de las series de Taylor de coseno de x más y seno de x van a tener partes real e imaginaria. La parte real va a estar compuesta de las potencias pares y la parte imaginaria de las potencias impares. Entonces, dicho esto, podemos concluir que ambas funciones se comportan de la misma manera, se aproximan de la misma manera, son aproximadamente iguales. Pero si esto no les basta para convencerse de que son la misma función, vamos a hacer una técnica más para demostrarte que estas dos series son la misma función. Acompáñame. Ok, yo voy a proponer la función f de x igual a coseno de x más y seno de x. Así solito como tal no me dice más de lo que ya hemos visto previamente. Pero ¿qué pasa si yo derivo? Entonces f' de x va a ser igual a menos seno de x más y coseno de x. Así como tal, como la tenemos, no me dice mucho. Lo que puedo ver es que este primer término es negativo, es decir, está multiplicado por menos 1. Y este otro término tiene ahí multiplicándolo. Entonces, ¿cómo puedo relacionar ambos términos sabiendo que uno es negativo y el otro es múltiplo de y? Bueno, f' de x es igual a y cuadrada por el seno de x más y por el coseno de x. Estos dos términos ya están relacionados por un factor común, que va a ser y. Así que si yo extraigo y como término común y lo reordeno, mi derivada o mi expresión van a quedar de la siguiente forma. Y factor de coseno de x más y por el seno de x. Pero coseno de x más y seno de x no es nada más que mi función original. Entonces, para trabajar en términos más simples, yo puedo reescribir a esta expresión de la siguiente forma.
Entonces, para trabajar en términos más simples, yo voy a decir que mi derivada de la función f de x va a ser igual a y multiplicado por f de x. De tal manera que si yo despejo esta ecuación, nos queda de la siguiente forma. Y va a ser igual a f' de x sobre f de x. Ahora, esto de aquí, ¿a qué se parece? A una derivada como numerador y en su denominador tenemos la variable. Ahora, ¿qué pasa si yo integro esta función? Su derivada, bueno, ya tengo su razón de cambio, pero yo lo que quiero es trabajar con la función primitiva, con la función original, así que vamos a integrar. Si yo integro del lado izquierdo de mi ecuación, puedo extraer y de la integral porque es una constante, y la integral de un diferencial se neutralizan porque son operaciones inversas, y me queda que es únicamente igual a la variable. Por otro lado, el lado derecho de mi ecuación es un diferencial sobre una función. Si esa función yo la derivo y su diferencial me queda exactamente igual al de su denominador, entonces su resultado va a ser el logaritmo natural de esa función x. Y obviamente más la constante de integración. De tal manera que nuestro resultado queda del lado izquierdo igual a ix y del lado derecho logaritmo natural de x más c. Pero c es igual a 0, así que la vamos a quitar. Si yo aplico exponencial en ambos lados de la ecuación, para quitar este logaritmo natural de x, me queda que e elevado a la ix es igual al logaritmo natural de e a la x. Por propiedades de logaritmos, este exponente se puede convertir en un coeficiente con el logaritmo. Y posteriormente, como el logaritmo natural es la operación inversa que la exponencial, estas, así como la integral y la diferencial, se van a neutralizar dando como resultado 1. Así es que me queda que e a la ix va a ser igual a x. Pero x es la función con la que yo estaba trabajando. Así es que me queda que e a la ix va a ser igual al coseno de x más y por el seno de x. Y así es como podemos ya concluir y afirmar con toda seguridad que e a la ix y coseno de x más y seno de x son exactamente la misma función. Espero que lo hayan disfrutado y que con este video se hayan satisfecho o llenado algunas lagunas de conocimiento que tenían. No duden en suscribirse, darle like y compartirlos con sus amigos que les gusten las matemáticas. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, mientras estén aprendiendo, no están fallando.